Hola, ¿cómo están? Eh, Quiero comentarles una vez más en el contexto de nuestro full time sobre nudos de investigación o nudos críticos en la investigación, que revisando algunos trabajos de estudiantes, trabajos de grado naturalmente, de pedagogía, me encuentro en que siguen cometiendo un error muy común en la construcción del capítulo uno. Y este se refiere a cuando le corresponde a explicar la justificación, los alcances y las limitaciones de una investigación científica. ¿Ok? Empecemos a hablar en primer lugar de la justificación. Entiendan que por justificación vamos a entender la explicación de las causas, motivos o razones que llevaron al investigador a estudiar este problema en un contexto de investigación. Es decir, las razones del por qué y el para qué. Cuando hablamos del por qué decimos que investigamos o justificamos el problema, es decir, explicamos detalladamente por qué este problema es importante de resolver, ¿ok? Y cuando hablamos de resolver este problema, estamos haciendo alusión a lo que son las contribuciones o beneficios que este problema, una vez resuelto, va a otorgar. Y en ese punto empieza a revestir importancia lo que es la justificación de la investigación. Es decir, una vez que el problema esté resuelto con esta solución en un contexto real, ¿qué contribuciones se aportan desde diferentes ámbitos? Desde lo teórico, lo social, lo práctico, lo metodológico. Y en ese punto decimos que una justificación o una investigación queda justificada, ¿ok? Ahora, otro punto importante que yo veo que los estudiantes, las y los estudiantes desconocen es cuando hablamos de los alcances, ¿ok? Para referirnos a los alcances de una investigación, nos vamos a referir a las fronteras de hasta dónde puedo llegar como investigador, de dónde no me debo pasar y qué no debo tocar, ¿ok? Entonces, los alcances pueden caracterizarse en diferentes momentos de la investigación. Es decir, un alcance puede ser el sujeto y las características específicas de ese sujeto que yo voy a estudiar, es decir, un alcance poblacional. ¿Ok? Debo identificar claramente qué sujetos voy a estudiar y cuáles no son de importancia para mi investigación. Eso sería un alcance poblacional. También, cuando todo problema de investigación debe estar fundamentado, debe estar sustentado. Toda investigación va a tener lugar, toda investigación va a haber lugar para un capítulo 2 o un fundamento teórico. Es decir, yo tengo que declarar hasta qué tipo de conceptos y teorías yo voy a incluir en mi investigación y cuáles no. Entonces, eso sería un alcance temático. ¿Ok? Las dimensiones espacial y geográfica también juegan un lugar, ¿ok? Juegan un papel importante, es decir, de establecer el lugar de donde yo no debo salirme para investigar, establecer el tiempo en que yo voy a desarrollar este estudio, son alcances de índole temporal y espacial, ¿ok? Acá les expliqué al menos 4 alcances para entenderse como las fronteras de hasta donde yo como investigador puedo llegar para estudiar un problema. Y otro punto importante, jóvenes, son las limitaciones. Vamos a entender como las limitaciones de una investigación los diferentes aspectos, situaciones o contextos que en un momento determinado suelen obstaculizar el proceso de la investigación propiamente dicha. Normalmente estas limitaciones o estos obstáculos corresponden a situaciones que no podemos controlar. Pero el que no podamos controlar no significa que no podamos tomar medidas para evitar que el impacto de esta influencia pueda intervenir negativamente el desarrollo de mi investigación. Es decir, las limitaciones corresponden a estas situaciones generalmente no controlables que tenemos que, de alguna manera, condicionar, no en favor de estas limitaciones, sino en favor del proceso de investigación, para hacer el recorrido investigativo felizmente, ¿ok? Entonces, importante, cuando justificamos una investigación, repito, nos referimos al porqué y a la relevancia de ese problema. Cuando hablamos de los alcances, nos referimos a las fronteras de hasta donde yo puedo intervenir como investigador. Y cuando nos referimos a las limitaciones, nos referimos a situaciones generalmente no controlables a las que yo debo establecer condiciones para que no se interrumpa mi proceso de investigación. ¿Ok? Muchas gracias.